Buenas Ingeniero, noches, buenas Lisa. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias, ingeniero. Y como les había indicado en clases anteriores, a cambio de el punto de participación, voy a hacer unas preguntas respecto a la clase anterior, ¿de acuerdo? Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Ya saben cómo participar, ¿no? Levantando la mano correctamente a través del Zoom. Si me levantan la mano a través de la pantallita, si es que les alcanzo a ver, les doy la palabra, pero es mucho más fácil verles si es que utilizando la opción de levantar la mano en Zoom, porque ahí me aparece en mi pantalla el orden en el que levantaron la mano, ¿de acuerdo? Entonces, por un punto de participación, ¿cómo está? Tratemos de dar la oportunidad a los estudiantes que todavía no tienen el punto de participación, ¿ya? Los que ya tienen el punto de participación, ya no se preocupen, tratemos de darle la oportunidad a los que todavía no tienen el punto de participación. Entonces, esta es la pregunta. Buenas Que noches, mencione, ¿cómo está? Que mencione... Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Uno de los casos en el que se utiliza at, que nos mencione. ¿Quién desea ese punto de participación? Yo, ingeniero. Elizabeth Pineida. Olga Guzmán. Olga Guzmán. ¿Usted no tiene ya el punto de... ¿En qué paralelo está usted? En el A, Usted segundo A. todavía lo tiene. Listo. Díganos un caso en el que se utiliza at. Utilizamos at antes de los puntos exactos. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo es at the door, at the end of the street. At the end of the street. Very good. Ajá. ¿Puedes leer una de las oraciones que les di la clase anterior, por favor? Example, the cat is at the window. Listo. Utilizamos at antes de puntos exactos. Y con eso, Olga Guzmán tiene su participación. Muy bien. Gracias. Por otro punto de participación, que alguien nos mencione, levantando la mano, ya saben, otro caso en el que se utiliza at. Le doy la palabra a Luzmila Vázquez. Luzmila Vázquez, ¿tiene la palabra? Buenas noches. Utilizamos at antes de casas o edificios. Antes de casas o edificios. ¿Puedes leernos un ejemplo, por favor? Está at university, at high school, at home, at church y at work. Muy bien, utilizamos at antes de casas o edificios. Listo, esa es otra de las reglas gramaticales de cuándo se utiliza at. Vázquez Luzmila, con eso ya tiene su participación. Muy bien. El último punto por hoy. Ya saben, levantando la mano. Otro caso en el que se utiliza at. ¿Quién desea ese punto? Yo lo hice. No Andrea, sé cómo vi que Andrea Segura levantó la mano. Ya saben, la forma correcta es levantando la mano. Andrea Segura, ¿deseas participar? Sí, sí. Por favor. También se utiliza at antes de edificios y casas. Ya dijeron esa. Otro caso en el que se utiliza at. Antes de puntos. Esa igual es la primerita que dijeron. Otro caso en el que se utiliza at. Eventos o direcciones. Bien, antes de eventos. ¿Ejemplos en inglés? At party o at concert. Listo. Muy bien, utilizamos at antes de eventos. At a party, at a concert, at a meeting, at a wedding. Muy bien.
Y con eso, Segura tiene su participación. Segura, listo. Ok. Y la última regla que nos quedaba era, utilizamos at antes de direcciones completas, ¿no es cierto? Ejemplo, she lives at S374 Natalia Jarrín Avenue. Para que una dirección esté completa, solamente necesita el número de la casa y el nombre de la calle. ¿Listo? ¿Ya recordamos la clase anterior? Ok. Esta clase vamos a ver los casos en los que se utiliza la preposición on. Recordemos que habían tres: at, on, in. Las tres significan exactamente lo mismo. Las tres al español generalmente se traducen como en. Sin embargo, cada una tiene sus propias reglas de cuándo debería utilizarse. Ya vimos las reglas de cuándo se utiliza at. Hoy veremos las reglas de cuándo se utiliza on. Les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Listo. Ok. Dice, on. Número 1. Al igual que at, este también tiene 4 casos. ¿Ya? Número 1. Utilizamos on antes de superficies planas, horizontales o verticales. Superficies planas, horizontales o verticales, como esta ventana que está aquí o la pared, ¿de acuerdo? Example. On the wall. ¿Qué significa? ¿Qué significa on the wall? En la pared. En la pared. En la pared. Ah, si hay algo en la pared, ejemplo, una pintura en la pared, it's on the wall. On the ceiling, ¿qué es eso? En el techo. Ajá, en el techo. El techo, una superficie plana, ¿de acuerdo? Y si hay, digamos, una mosca en el techo, there is a fly on the ceiling, ¿ok? On the floor, ¿qué significa esto? Sobre el piso. Ajá. Si hay algo sobre el piso, it is on the floor. Floor, piso. Muy bien. Floor, piso. On the ground. Les recomiendo ir copiando qué significan cada una de estas cosas, ¿no? Para su propio conocimiento. Yo ya les compartí este documento en el Edmodo, pero como ustedes podrán ver, pues las cosas ahí no están traducidas. Entonces, en sus cuadernos pueden ir traduciendo. On the ground, ¿qué significa? ¿Qué será? Igual es una superficie plana, ¿no? Horizontal. ¿Qué será? On the ground. Esto es en el suelo, ¿ya? Si hay algo en el suelo, on the ground. On the grass. ¿Qué será on the grass? Primera vez escucho, ingeniero. ¿Ok? Grass, césped. ¿Ok? On the grass. Hay algo en el césped. Digamos en una cancha de fútbol, the ball is on the grass. El balón está en el césped. ¿Ok? On the grass. Se le trata como una superficie plana. On the street. ¿Qué será esto? En la calle. En la calle, on the street, le tratamos como superficie plana, ¿de acuerdo? Si algo está en la calle, on the street, decimos on the street. On the whiteboard, ¿qué será eso? Sobre el pizarrón. Ajá, un pizarrón. Esto, whiteboard es una pizarra o pizarrón. Si estoy escribiendo en la pizarra, diría, I am writing on the whiteboard. ¿Ok? Porque es una superficie plana, en este caso vertical. On the bulletin board, ¿qué será esto? Es parecido al anterior, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es un franelógrafo? Sí, ingeniero. Listo. Cuando colocamos alguna noticia, alguna
Cosa importante en el franelógrafo, diríamos, it is on the bulletin board. Bulletin board, el franelógrafo, ¿ya? Lo tienen en varias empresas, en las aulas del colegio también tienen, generalmente tienen su propio franelógrafo, ¿ok? On the table, ¿qué es eso? En la mesa. Ajá. Le tratamos a la mesa como una superficie plana, horizontal, ¿de acuerdo? Si hay algo en la mesa, it is on the table. O sobre la mesa. También puede ser sobre la mesa, no hay ningún problema. On the desk, ¿qué es eso? Sobre el escritorio. Ajá, desk, escritorio. Igual se le trata como superficie plana. On the desk, en el escritorio. On the shelf, ¿qué será eso? Alfombra. No, shelf es No. como donde uno coloca los platos, la comida. Ay, ¿cómo se traduce shelf? En la alacena. Alacena. En la repisa. Es en la alacena. Igual son como tablas planas, horizontales. Se le trata como una superficie plana. Se dice on the shelf, ¿ok? On the page, ¿qué es esto? Sobre la página. Ajá. Si está algo en la página 56 y yo quiero que ustedes hagan la tarea de la página 56, yo les diría, please do the homework on the page, on page 56. ¿Ya? Ajá, está en la página. En tal página, una página se le trata como si fuese una superficie plana, ¿de acuerdo? Y utilizamos on the page, está en tal página. On page, number, lo que sea. On the first, second, third floor. ¿Qué será esto? El lugar es, a ver, en el primero, segundo, tercero, floor. Piso. No. Piso. Ajá. Digamos que estamos en un edificio alto que tiene varios pisos. En el primer piso, on the first floor. Un piso, ¿sí? Se le trata como si fuese una superficie plana. On the second floor. We are on the second floor. Nosotros estamos en el segundo piso. We are on the second floor. ¿Ok? Y así sucesivamente, en el piso en el que uno esté. Se utiliza on. ¿De acuerdo? Y aquí les he escrito algunas oraciones, algunos ejemplos. There are graffiti on the wall. ¿Qué significa esta oración? El grafiti. Graffiti sobre la pared. Ajá. Hay graffiti en la pared o sobre la pared. No hay ningún problema. ¿Ya? La respuesta aquí es on porque wall significa pared y la pared es una superficie plana. Así es como ustedes me lo tendrán que explicar el día de la prueba oral. ¿Ya? ¿Ya les expliqué cómo va a ser la prueba oral? No, Licen. ¿Les explico? Sí, por favor. Ok. Entonces, la prueba oral va a ser algo así, ¿ya? Con oraciones así. Parecidas a todas las oraciones que hemos visto hasta ahora. Y ustedes me van a decir, ¿qué va aquí? At, on o in. ¿Ok? Ustedes me van a decir, va at por tal razón. Tienen que decirme la razón de su respuesta. Puede ser por las 4 razones que les di la clase anterior. En este caso, la respuesta es on, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque wall significa pared y es una superficie plana. Me responden así, 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué les va a tocar estudiar a ustedes para la prueba? Las preposiciones. Todas las reglas que les estoy dando. Les va a tocar saberse cuándo se usa at, cuándo on y cuándo in. Identificar esa palabra, qué significa, identificar cuál preposición va antes de esa palabra y explicarme bien el porqué de su respuesta. Listo, esa es la prueba. Me lo dicen bien, 10. Se equivocan, el próximo intento será sobre 9. Ya saben cómo es mi metodología de calificación, ¿de acuerdo? Igualito al año pasado, ¿ok? Entonces se equivoca, próximo intento sobre 9. Se vuelve a equivocar, próximo intento sobre 8 y así sucesivamente hasta que le atine, ¿de acuerdo? Ok. La prueba oral no todavía, ¿ya? Todavía nos falta esta clase. La próxima les voy a dar cuándo se utiliza in y entonces en 2 semanas más o menos va a ser la prueba oral, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué significa esta oración? The homework is...
La respuesta es... La tarea está en la página 55. Listo, la tarea está en la página 55. Eso significa esta oración. ¿Por qué se utiliza on? Porque estamos hablando sobre plana. la página. Correcto, está en la página. Una página es una superficie plana. Listo, por eso. ¿Me dicen así? Yes. Y el último, I'm writing on the board. ¿Qué significa? Estoy escribiendo en el tablero. Ajá, estoy escribiendo sobre la pizarra, ¿no? Puede ser tablero o board también en este sentido, pues se entiende una pizarra. Yo sé que no puse whiteboard, pero también solo se le puede escribir board y se entiende igual pues, pizarra, ¿de acuerdo? Estoy escribiendo en la pizarra. ¿Por qué la respuesta es on? Porque la pizarra... Estamos hablando de una superficie lisa. Listo, una superficie lisa o plana. Listo. Entonces la respuesta es on, ¿de acuerdo? Esa es la primera regla. Utilizamos on antes de superficies planas, sean horizontales o verticales, ¿de acuerdo? Y número 2. Sigamos la número 2. Utilizamos on si no conocemos la dirección completa, sino solo el nombre de la calle. Qué interesante esta regla. ¿Ya? Entonces, si no conocemos la dirección completa, sino solo el nombre de la calle, utilizamos on. Si es que conocemos el nombre, la dirección completa, si es que sí la conocemos, es decir, si conocemos el número de la casa y el nombre de la calle, ¿qué es lo que se utilizaba? At. At. Correcto. Entonces, aquí ustedes tienen que identificar, ¿la dirección está completa o está incompleta? Veamos este ejemplo. She lives on Natalia Jarrín Avenue. ¿Qué significa esta oración? Ella vive en la avenida Natalia Jarrín. Listo. ¿Y esta de aquí qué significa? She lives at. Ella vive en la S374 Natalia Jarrín Avenue. Ajá, listo, ¿ya? Son parecidas. Las dos oraciones son bien parecidas, pero como podemos ver, la respuesta correcta en esta es on y la respuesta correcta en esta es at, a pesar de ser oraciones bien parecidas. Lo único que cambia es que aquí tenemos una dirección completa, el número de la casa y el nombre de la calle. Aquí, lo único que tenemos es el nombre de la calle. Entonces, es lo que ustedes tendrán que tomar en cuenta para la prueba. Si está solo el nombre de la calle, la respuesta es on. Si está la dirección completa, es decir, el número de la casa y el nombre de la calle, la respuesta es at. Muy bien. Esa es la número 2. Sigamos a la regla número 3. Utilizamos on para cosas que están adjuntas a otras cosas. ¿Ya? Si tenemos algo que está junto a otra cosa, utilizamos on. Y aquí les tengo algunos ejemplos. She is wearing a ring on her finger. ¿Qué significa esta oración? Ella está escribiendo, ¿qué dice? Wearing. ¿Qué será esa oración? She is wearing a ring on her finger. ¿Qué es ring? Anillo. Anillo, bien. ¿Qué es finger? Dedo. Dedo. ¿Qué será la oración? Ella tiene un anillo sobre su dedo. Listo. ¿No es cierto? She is wearing, wearing es llevar puesto, ¿no? Llevar puesto algo, usar. Usar como vestimenta, ¿ok? She is wearing, ella está llevando o usando un anillo en su dedo. Ella lleva un anillo en su dedo. Un anillo en el dedo es una cosa que está junta a otra cosa. En este caso, el anillo está junto al dedo. Por lo tanto, la respuesta es on. ¿De acuerdo? Cuando tenemos cosas que están juntas a otras cosas, la respuesta es on. Este otro ejemplo, ¿qué significa? Los árboles de limones están... Hay 3 limones. Hay 3 árboles de limón. Hay 3 limones en el árbol. Sí, muy bien.
Hay tres limones en el árbol. en ese árbol. Listo. Hay 3 limones en ese árbol. Los limones en un árbol o cualquier fruta en un árbol está junto, ¿no? Está, digamos, adjunto al árbol. Podríamos decir que es una cosa que está adjunta a otra cosa, ¿ya? Cualquier fruta que está en un árbol. Utilizamos on. Por eso, en este caso, utilizamos on, porque los limones están junto al árbol o todavía están unidos al árbol. ¿De acuerdo? Entonces, entre estas dos palabras, por favor, no se confunden, ¿ya? 3 significa 3 y tree significa árbol. Bien parecidas y tienen una pronunciación bien parecida en inglés. 3, escuchen. 3. 3. Tree, árbol. ¿Ya? Se escriben parecidas y la pronunciación es parecida, pero es un poquito diferente. 3, tree, árbol. There are 3 lemons on that tree. ¿Ok? Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál era el primer caso en el que se utiliza on? Sobre superficies planas. Listo. Antes de las superficies planas, horizontales o verticales. Listo. Utilizamos on. Si es que estamos hablando de superficies planas, sean horizontales o verticales. El caso número 2, ¿cuándo más se utiliza on? En direcciones incompletas. On, direcciones Direcciones incompletas. incompletas. Y at en direcciones completas. Listo, muy bien. On, direcciones incompletas. Si solo está el nombre de la calle. She lives on Natalia Jarinal. Solo está el nombre de la calle, por lo tanto utilizamos on. ¿Y cuál es el tercer caso cuando utilizamos on? Para cosas que están adjuntas a otras cosas. Listo. Ejemplo. Por ejemplo, el anillo en el dedo. Bien. A ring on her Cosa finger. con cosa. Ajá, cosas que están juntas. A ring on her finger. There are 3 lemons on that tree. The fruit on the tree. Listo. Y el cuarto caso, con este terminamos. Dice, utilizamos on en estas expresiones estándares. ¿Ve? Hay algunas expresiones que sencillamente se utilizan on. ¿Ve? La primera, on a farm. ¿Qué significa esto? En la granja. En una granja. ¿Ok? Farm generalmente traduce granja. Aquí en Cayambe tenemos granjas. Puede ser que sí, pero sobre todo se les dice hacienda. ¿Ok? O plantaciones. Eso es lo que más hay aquí en Cayambe. Haciendas o plantaciones. En el caso de haciendas o plantaciones, es lo mismo, ¿no? On a farm. Farm puede ser granja, se puede entender plantación, se puede entender una hacienda. ¿De acuerdo? Entonces, on a farm, si es una hacienda, una plantación o una granja, la respuesta es on. ¿Right? On an island. ¿Qué significa esto? En una isla. Ajá. Estamos perdidos en una isla. Lost on an island. ¿Ok? Si es una isla, la respuesta es on. Sencillamente es una expresión estándar. ¿De acuerdo? On an island. On the coast. ¿Qué significa esto? En la costa. En la costa. Listo. On the coast. Y there is Guayaquil. Se me ocurre. En la costa está Guayaquil. O Guayaquil está en la costa. On the coast. Si está en la costa, la respuesta es on. ¿Ok? On the river. ¿Qué significa esto? En el río. En el río. Esto es algo importante, ¿no? El río, uno podría estar dentro del río mojándose o uno podría estar al lado del río. Si decimos on the river, está al lado, ¿ya? Todavía no está dentro del río. Ese es in, que va a ser la preposición que veamos la próxima clase, ¿ya? In the river significa está dentro del río.
On the river significa que está al lado del río. Esa es la nota que les puse aquí abajo. Dice, cuando utilizamos on antes de river, significa que el sustantivo está al lado del río. Ejemplo, London is on the river Thames. ¿Ok? London is on the river Thames. Esta oración, ¿qué significa? Londres está al lado del río Thames. Sí, Thames. Ajá, en español se dice Thames. Muy bien. Entonces, cuidado, esto no significa que Londres está en el río Thames, significa que Londres está al lado del río Thames, ¿ya? Así es como se dice eso en inglés. London is on the river Thames. ¿Ok? Entonces, esa aclaración nomás. On the river significa al lado del río. In the river, dentro del río, que es la preposición que veremos la próxima clase. On the left, ¿qué significa esto? No sabemos. A la izquierda. A la izquierda, listo. Tengo algo a la izquierda, it is on my left. Está a mi izquierda. On. On the right. En lo correcto. Ajá, puede ser recto. ¿Qué más significa right? A la derecha. Ajá. Right es una de esas palabras que tiene mucho significado. Significa algo que está bien, algo que está correcto. Right también se dice a la derecha. Entonces, on the left, you will see my house. A la izquierda verán mi casa. On the left. On the right, you will see the market. Ustedes verán el mercado a la derecha. ¿Ok? Para dar esas direcciones, on the left, on the right, en inglés se utiliza on. ¿De acuerdo? Con left y right, la respuesta es on. On the left, on the right. A la izquierda, a la derecha. On the internet. ¿Qué significa eso? En el internet. En el internet. Encontré una información interesante en el internet. En inglés, I found interesting information on the internet. ¿Ok? Si encuentran algo en el internet, la respuesta es on. Es sencillamente una expresión estándar, ¿ya? Toditas estas son expresiones estándares. En una hacienda, en una isla, en la costa, al lado del río, a la izquierda, a la derecha, en el internet. On the radio, ¿qué será esto? En la radio. En la radio. ¿Escucharon su canción favorita en la radio? I heard my favorite song on the radio. ¿Ok? Por ser radio, la respuesta es on. Y la última, on television. ¿Qué significa? En televisión. Lo vi en la tele. ¿Ok? Están viendo las noticias en la tele. I'm watching news on television. ¿Ok? Lo estoy viendo en la tele. Son expresiones estándares. Con todas estas palabras, la respuesta correcta es on. ¿De acuerdo? Si es que ustedes en la prueba ven alguna de estas palabras, la respuesta es on. ¿Ok? La razón porque son expresiones estándares. ¿Ok? Me dicen así y tienen 10 en la prueba. Example. Les he escrito algunas oraciones. An interesting film is on TV. ¿Qué significa esta oración? Un interesante filme en televisión. Ajá, por ahí va. Película. Una Una película interesante está en la televisión. An interesting film is on TV. ¿Por qué es la respuesta on? Porque está sobre. La película está... Porque es una expresión estándar. Si es que está en la televisión, la respuesta es on. Así es como tienen que responder. Es una expresión estándar. Ah, ya. An interesting film is on TV. ¿Ok? Your favorite song is on the radio. ¿Qué significa esta oración? Mi música favorita. Canción favorita está en la radio. Listo. Tu canción. Song es canción, ¿no?
tu canción favorita está en la radio? La respuesta es on porque estamos hablando de radio y antes de radio se utiliza on. ¿Okay? Es una expresión estándar. Your favorite song is on the radio. Esta de aquí, ¿qué significa? In Britain, people drive on the left. En Gran Bretaña, la Los británicos, la gente británica. La gente, sí, la gente Bien. de Britannia. Ajá, en Bretaña o Gran Bretaña es lo mismo. La gente drive, ¿qué será? Conduce, La gente maneja, conduce. conduce. Drive es conducir. La gente conduce por la izquierda. ¿Ok? In Britain, people drive on the left. ¿Por qué utilizo on? Porque es una expresión estándar. On the left. Por la izquierda o a la izquierda. ¿Ok? In Britain, people drive on the left. Utilizo on porque left es una expresión estándar. Tom spent his vacation on a small island. ¿Qué significa esto? ¿Pasó sus vacaciones en una isla pequeña? Listo. Tom pasó sus vacaciones en una isla pequeña. Qué bien por Tom. ¿Ok? Una isla. Si estamos en una isla, la respuesta es on. Es una expresión estándar, ¿ya? Expresión estándar, on an island. Tom spent his vacation on a small island. Y el último ejemplo, ¿qué significa esto? Vancouver is on the west coast of Canada. Vancouver está en la costa oeste de Canadá. Listo. O, ¿Qué es Vancouver? oeste. Una ciudad. Una ciudad, listo. Vancouver es una ciudad, is on, está en, coast, en la costa oeste. ¿Por qué la respuesta es on? Por coast. Es una expresión estándar. Si tenemos si algo está en una costa, la respuesta en inglés es on. ¿Ok? Es una expresión estándar. Vancouver is on the west coast of Canada. Vancouver está en la costa oeste de Canadá. Muy bien. ¿Ok? Repasemos lo que vimos el día de hoy. ¿Cuál es el primer caso en el que se utiliza? Repasemos desde la clase anterior. ¿Cuál es el primer caso en el que se utiliza at? Utilizamos at o sea, en direcciones completas. Bien. Ejemplo, en inglés. She lives at 5374, no me acuerdo los números en inglés. Natalia Jarrín Avenue. Listo. She lives at. S374 Natalia Jarrín Avenue. At antes de direcciones completas. Caso número 2. ¿Cuándo más se utiliza at? Cuando hablamos de un punto exacto. Un punto exacto. Utilizamos at antes de puntos exactos. Example. At conference, at a conference, at a meeting, at a concert. Esos son at a wedding. Esos son Ah, eventos. perdón. The cat is at the window. Eso es un punto exacto. En la puerta, en la ventana, en la parada del bus, al final de la calle, al subir o bajar las gradas. Puntos exactos, ¿ya? The cat is at the window. Por ejemplo. Bien. El tercer caso en el que se utiliza at. Ahí sí puntos exactos. Antes de eventos, ¿ya? El segundo caso utilizamos at antes de puntos exactos. El tercer caso utilizamos at antes de eventos. Example. At a conference. At a conference. Bien, un evento utilizamos at. At a party, at a meeting, at a concert, at a wedding. Listo, muy bien. Y el cuarto, déjenme explicarles por qué les estoy haciendo repasar esto. En la prueba escrita se les va a preguntar así. ¿Cuál preposición utilizamos, digamos, antes de un evento? Y les voy a dar 4 opciones. At, on, in o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál preposición se utiliza antes de eventos? At. At. ¿Cuál preposición se utiliza antes de expresiones estándares? Como por ejemplo, on an island, on the coast, on the river. ¿Cuál preposición se utiliza? On. Bien. ¿Cuál preposición se utiliza antes de superficies planas? On. On. ¿Ok? Entonces, en la prueba escrita hay una sección, una parte que las preguntas son de ese estilo. ¿Cuál preposición se utiliza antes de tal cosa? Puede ser at, on o in. Para ustedes responder bien, tienen que saberse las reglas, ¿no es cierto? Entonces, ya les estoy avisando cómo les voy a evaluar. Ya pueden ir estudiando. Les recomiendo ir estudiando semana a semana. Ok, ¿cuál es el cuarto caso en el que utilizamos at? Antes de edificios y casas. Listo, utilizamos at antes de edificios o casas. We met at the station. Example, We met at the station. Tal vez. okay. Very good, we met at the station. Ajá, una estación, un edificio, utilizamos at. ¿Cuándo utilizamos on? El primer caso. Antes Antes de superficies planas, horizontales o verticales. Example, I am writing on the wall. I am writing on the okay. Antes de superficies planas, sean horizontales o verticales, utilizamos on. El segundo caso, cuando utilizamos on, Si no conocemos la dirección completa, dicen. bien. Si solo conocemos el nombre de la calle, utilizamos on. She lives on Natalia Jarinaga. Solo está el nombre de la calle, utilizamos on. Bien. El tercer caso, cuando se utiliza on, Para las cosas que están adjuntas a otras cosas. cosas que están juntas a otras cosas. Example, She is wearing a ring over her finger. she is wearing a ring on her finger. Bien. Cosas que están juntas a otras cosas. Y el cuarto caso, cuando se utiliza on. Expresiones Estándares. ¿Como cuáles? On a park, on island, on the coast, on the river, on the lake, on the ray, Ajá, on listo. the internet. Con todas esas expresiones utilizamos on. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Próxima clase les daré los casos en los que se utiliza in. Y después de esa clase, es decir, de hoy en 2 semanas, empezamos la prueba oral. Ya les expliqué cómo iba a ser la prueba oral. Van a ver oraciones parecidas a estas, en las que ustedes me dirán si va at, on o in. Les voy a poner la prueba en la pantalla y el que la quiera responder, levanta la mano ordenadamente, ya saben cómo. Yo le doy la palabra y me dice la respuesta y me explica el porqué de la respuesta. ¿De acuerdo? Eso haremos dentro de 2 semanas. La próxima semana veremos cuándo se utiliza in. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Está todo claro, dice. Okay. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana. ¿Ok? Tengan una Ok, buena Listen, buenas noches. Buenas aunque noches, Listen. estén Buenas atrasados. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta mañana.